Agradecemos a la Organización Mundial de Capacitación por la oportunidad que me está brindando y también a ustedes de poder compartir este curso de especialización de lo que es las fichas técnicas ambientales en concordancia con el nuevo reglamento de gestión ambiental en el sector agricultura y riego. El día de hoy vamos a ver la interpretación del reglamento de gestión ambiental del sector agricultura y riego. Vamos a ver acá, tenemos nosotros el Decreto Supremo 006/2024, MIDAGRE, ¿no? Que es el decreto supremo que aprueba el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario y Riego. Esto sustituye al anterior reglamento, ¿no? Del año 2012, y los cuales articula mejor los instrumentos de gestiones ambientales para poder simplificar también los tiempos, costos y también destrabar los proyectos de inversión que tanto se necesitan, ¿no? Tanto el sector público como el sector privado. Este presente curso tiene el objetivo de brindar instrucciones y orientaciones técnicas para el correcto uso de la ficha técnica ambiental y su gestión. El 9 de junio del 2024 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo 006/2024 MIDAGRA, mediante el cual se aprueba el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario y de Riego, que sustituye al Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario, aprobado mediante el Decreto Supremo 019/2012 MIDAGRE. El reglamento entró en vigencia el pasado 10 de junio del 2024 y tiende a dar muchas directivas, muchos instrumentos, muchas fichas que la vamos a ver. Veamos aquí previamente esta información, ¿no? Que nos da a conocer y a entender también en la situación en que se encuentran los proyectos, como también la realidad de la agricultura, del área agropecuaria, como también de las infraestructuras. Vemos acá el caso de la unidad agropecuaria mediana. A ver, vamos a ver acá un ratito. Aquí. Tenemos el primer caso de una unidad agropecuaria mediana, ¿no? Que estamos hablando entre 10,1 y 50 hectáreas, ¿no? Que en total existen un total de 149.908 unidades, ¿no? También tenemos unidades agropecuarias grandes, que son mayores a 50 hectáreas, y estas tienen un total de 37.884,48 unidades, ¿no? También están las transformaciones primarias, con un total de 2.228 unidades. Seguidamente, tenemos el beneficio de ganado, vacuno, cerdos o bovino, ¿no? Con un total de 84 unidades. Tenemos también el beneficio de aves, con un total de 220 unidades. Proyectos de irrigaciones, ¿no? Un total de 468 unidades. Lo que viene a ser las unidades agropecuarias, ¿no? Tanto medianas, grandes, como también transformación primaria, esto suma un total de 187.792 unidades, ¿no? Que equivale a la realización de IGAs correctivos, ¿no? De un total de 267 nada más, ¿no? Que se han podido realizar, ¿no? ¿Y cuál sería el porcentaje que equivaldría, ¿no? Estos 267 IGAs correctivos a 0,1399, pues, menos del 1%, ¿no? En lo que, en lo que son beneficios de ganado, vacuno, beneficios de aves, ¿no? Suma 304, ¿no? Unidades, proyectos, y que solamente se tiene un total de 142 IGAs correctivos, ¿no? Esto equivale a un total de 0,07, o sea, mucho menos
del 1% también. También contamos con proyectos de irrigación, ¿no? Que equivale a 468 unidades, ¿no? Y los cuales solamente se tienen 185 higas correctivos, que también equivale a 0.09696423.3, ¿no? O sea, menos del 1%. En total, tenemos 190.792 unidades, ¿no? Y los cuales solamente se ha podido realizar 553 higas correctivos. Eso equivale en porcentaje a 0.31%, ¿no? ¿Y cuál sería la brecha, no? La brecha no es nada más que menos que el 99.688667%, ¿no? O sea, está viendo podemos denotar aquí que solamente en actividades agropecuarias, ¿no? Y algunos proyectos de irrigaciones, casi el 99.6%, que es la brecha de incumplimiento, o que está faltando realizar los instrumentos de gestiones ambientales correctivos, es justamente por estos problemas que han habido a causa de la normativa anterior, que dificultaba, que hacía que sea más engorroso, no se tenían más especificados las unidades, los porcentajes, ¿no? Las extensiones. Esta fuente es justamente de la Dirección de Gestiones de Asuntos Ambientales, ¿no? Y también el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Seguidamente, tenemos aquí también número de instrumentos de gestiones ambiental complementarios con enfoque correctivo por año. Tenemos data del año 2009, ¿sí? Hasta el 2023, ¿no? Tenemos la cantidad, ¿no? Bueno, en este caso las cantidades, ¿no? Tenemos el IGA de adecuación, o sea, de proyectos o infraestructuras que ya se iniciaron y no cuentan con sus instrumentos ambientales. Y tenemos los DAC y también tenemos los PAMAS. Veamos acá en el transcurso de los años, ¿no? Veamos desde los años 2010, ¿no? Que se tiene un total de 5, que solamente se aprobaron 5 PAMAS, ¿no? Los cuales de la naturaleza de agrícola y 2 pecuario. En el 2014, con un total de 90 instrumentos presentados, aprobados, ¿no? Tanto 81 DAC, ¿no? Y 9 PAMAS. En total de 9 son para el sector o la naturaleza agrícola, 6 naturaleza pecuaria y 75 de irrigación. Seguidamente, otro índice alto que también tenemos es del año 2019, ¿no? Con un total de 79 instrumentos, ¿no? Tanto 70 DAC y 9 PAMAS. 31 en la naturaleza agrícola, 20 pecuario y 28 irrigación. Y seguidamente, en el año 2022, ¿no? Tenemos un total de 46, ¿no? Higas de adecuación que se realizaron, en los cuales se tienen 43 DAC, ¿no? 3 PAMAS, y los cuales están de naturaleza de agricultura, un total de 31 instrumentos, 11 pecuario y 3 de irrigación, y 1 de forestal.
Acá se da el primer caso de forestal. ¿Sí? Y en el año 2023, un total de 9 instrumentos, ¿no? De adecuación, de guía de adecuación, los cuales tenemos 8 TAC, un PAMA, de los cuales 9 son directamente agrícolas. Y como resultado desde el año 2009, a ver, 9 al 2019, 10 años, aproximadamente 14 años, ¿no? En 14 años solamente se ha desarrollado 553 IGAs de adecuación, ¿no? De los cuales 416 son DAC, 137 PAMAS y en la naturaleza agrícola, ¿no? Actividades agrícolas, 258, 142 en naturaleza pecuaria, irrigaciones 185 y forestal solamente uno, ¿no? Esta es una fuente justamente de la Dirección de Gestión de Asuntos Ambientales, año 2023, ¿no? El año pasado. Entonces vemos acá una situación que actualmente también está enfrentando, ¿no? Tanto el Ministerio del Ambiente, con relación también al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y también el OEFA, ¿no? Es lamentable que haya pocos índices de adecuación, ¿no? Hasta el año pasado, esta información es del año 2023, ¿no? Del 2009 al 2023, donde se tenía todo este sustento, ¿no? Ahora lo vamos a ver de dónde es esta información. Este sustento en los cuales efectivamente escribía o se mencionaba que el reglamento de gestión ambiental anterior efectivamente no aportaba nada, no apoyaba mucho a la formalización o a la adecuación, ¿no? De los diferentes instrumentos de gestiones ambientales, en este caso correctivos, ¿no? Y hacía más lento y menos comprometedor, ¿no? En este caso con el agricultor, o en este caso la agricultura, o en temas pecuarios, o también de irrigaciones, ¿no? Y entre estas están tanto las moliendas, están las asociaciones, las cooperativas, están también la junta de regantes, las comisiones de regantes, están también parte forestal, ¿no? Miren los pocos índices, a la gran cantidad que existen, ¿no? Los grandes casos que hay a nivel nacional, ¿no? Es muy poco, ¿no? Entonces, a partir de esa identificación, ¿no? De los pocos instrumentos de gestiones ambientales, correctivos básicamente, ¿no? Y el poco interés también, ¿no? Por muchas razones también, no solamente técnicas, sino también económicas, o tal vez de percepción, ¿no? De verse vulnerable ante algún embargo, ante una amonestación económica. Es que pocos han podido, ¿no? A realizar. Y también, ¿no? Un gran porcentaje, un 50% es por el tiempo, ¿no? De revisión, el costo también de evaluación, contratar a una consultora, que también los costos no son tan accesibles quizás, ¿no? Bien, vamos a ver acá. Claro, claro. Bien, vamos a ver acá otro datos estadísticos. En este caso son las tendencias porcentuales año por año en la tramitación de instrumentos de gestiones ambientales, complementarios con enfoques correctivos. ¿Sí? Tenemos aquí entonces igual el año 2009, ¿no? Empieza con 2, año 2012,
¿no? Donde se presenta el nuevo reglamento, ¿no? para el reglamento de gestión ambiental, ¿no? El sector de agricultura, ¿no? Donde ya hubo un incremento, ¿no? Ya más progresivo, ¿no? De 26 a 90 sigas correctivos, ¿no? Pero sin embargo, el año 2014 a 2015 sí se vio una disminución de esta, ¿no? Luego hubieron 45 gigas, 2017, 19, 64 en el año 2018, 79 en el 2019, 75 en 2020, luego se redujo a 49 y luego a 46 hasta el dato que se tiene el año 2022. ¿Sí? Entonces las tendencias fueron fluctuando, si bien es cierto fue una nueva normativa, pero sin embargo, ya sean por promociones del Estado, por los proyectos productivos, por los proyectos de los diferentes proyectos especiales, oficinas, ¿no? Instituciones. Se fueron desarrollando también varios proyectos y también eso conlleva a que muchos puedan realizar o formalizar sus diferentes instrumentos ambientales correctivos, ¿no? Bien, tenemos también número de instrumentos de gestiones ambientales complementarios en el rubro agropecuario hasta el 2021. IGAs correctivos del sector agricultura y riego. Unidades agropecuarias media, bueno, justo la que habíamos visto, ¿no? Hace poco. Unidades agropecuarias grandes, transformaciones primarias, beneficio de ganado vacuno, cerdos ovinos, beneficios de aves, proyectos de irrigación, ¿no? Pero hasta el año 2021. Entonces, esto en total, ¿no? Sumando las unidades, ¿no? O sea, estamos hablando de 149.000, 37 millones, ¿no? 2.228 también unidades, y en los cuales solamente se han podido desarrollar 267 gigas correctivos. El tema de beneficio de ganado y también beneficio de aves, igual solamente se pudo realizar, se presentaron 142 gigas correctivos, proyectos de irrigación igual, 185, y en total 553 gigas correctivos, ¿no? Este es un dato hasta la fecha del 2021. Y acá tenemos esta descripción que nos dice: no existe correspondencia entre el número de expedientes tramitados a la fecha en materia de instrumentos de gestión ambiental complementarios y el número de actividades en curso que no cuentan con certificaciones ambientales antes y después de la vigencia del Reglamento de Gestión Ambiental Sectorial del año 2012. En tal sentido, se necesita la adecuación ambiental de los pequeños productores titulares de actividades agrarias y riego en curso, que no cuentan con instrumento de gestión ambiental aprobado, para que se convierta en protagonistas de la sostenibilidad ambiental y en socios estratégicos del MIDAC. Siempre que se acompañe el proceso, promoviendo, planificando, asistiendo, supervisando y fiscalizando de manera permanente. Asimismo, este reglamento de gestión ambiental del sector agrario y riego plantea que la evaluación y aprobación del instrumento de gestión ambiental para la adecuación se realiza sin perjuicio
de las acciones de supervisión y fiscalización ambiental a cargo del OEFA. Recordemos que el Ministerio de Desarrollo Agrario ya había realizado la transferencia de funciones al OEFA, ¿no? Es por ello que esto también eh, recalca que aun que se haga esta evaluación y aprobación, ¿no? Igual se va a realizar las acciones de supervisiones y fiscalizaciones ambientales, ¿no? Y con un arreglo a la normativa vigente, impondrá las sanciones y medidas administrativas que correspondan. Asimismo, la presentación por parte de los titulares de los proyectos de un PAMA o una ficha técnica ambiental, según corresponda, no los exime de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que vienen siendo tramitadas a la fecha. Ello a fin de evitar se materialice la impunidad que la norma originaria en las actividades en curso que no cuentan con instrumentos de gestión ambiental. Entonces, a pesar de que eh, se tenga este nuevo reglamento, no exime tampoco las fiscalizaciones, las sanciones que puedan haber, ¿no? O sea, no es un nuevo reglamento, ¿no? Efectivamente, facilita que se puedan justamente complementar los instrumentos ambientales, ¿no? De actividades ya realizadas o en uso, como también de proyectos, ¿no? Que no generan impactos y en los cuales se desarrollan las fichas técnicas ambientales, ¿no? Entonces, el titular, ¿no? Los beneficiarios son los que tienen que ponerse en lineamiento, ¿no? A las normativas ambientales vigentes, para que puedan también ellos no verse perjudicados ante fiscalizaciones o supervisiones. Bien, vamos a ver, para toda esta información, hemos visto un pequeño resumen, ¿no? De la realidad del sector agrario, ¿no? Las condiciones también que están los instrumentos ambientales correctivos y también, ¿no? El objetivo de este reglamento de gestión ambiental en asuntos agrarios y riego, ¿no? Básicamente, toda esta información que estamos viendo es gracias a la exposición de motivos. Es cierto, para poder tener este nuevo reglamento de gestión ambiental, ha pasado por una serie de mesas directivas, de reuniones, de consenso, de socializaciones, que han llevado a la aprobación en consenso con, con todos los gremios existentes y involucrados en el sector agrario y riego. Esa exposición de motivos, ¿no? Que se realizó a través del Ministerio de Desarrollo Agrario, ¿no? Y en aprobación con los diferentes gremios, ¿no? Involucrados, como mencioné, se presentó, ¿no? Ante el Congreso también para su aprobación, ¿no? Para su revisión también, y los cuales se tuvo toda la justificación, ¿no? O sea, analizando caso por caso. Y es lo que vamos a ver hoy en día, en los cuales vamos a tener conocimiento, ¿no? ¿Cuáles han sido los criterios para poder determinar una ficha técnica ambiental, los plazos, eh, los tipos de metodologías que se van a utilizar, los tiempos, los costos, el tema de fiscalizaciones? Todo ello vamos a ver cómo ha sido sustentado este reglamento y de acuerdo a esto se aprobó. Iniciamos entonces una exposición de motivos, ¿no? El decreto supremo que aprueba el reglamento de gestión ambiental del sector agrario y riego, ¿no? El objetivo, ¿no? De la descripción de la propuesta es: el presente reglamento tiene por objetivo promover y regular la gestión ambiental de los proyectos y actividades del sector agrario y de riego, a fin de optimizar los procedimientos técnicos administrativos, cerrar las brechas normativas y aplicar con eficiencia los instrumentos de gestión ambiental para la prevención, minimización, restauración y compensación de los impactos ambientales negativos
generados o que pudieran generar las actividades sectoriales. La finalidad es asegurar la sostenibilidad ambiental de los proyectos y actividades agrarias y de riego, para así incrementar la productividad y competitividad del sector y lograr una mejor calidad de vida, así como el desarrollo integral de la población, de conformidad con los criterios y principios de la gestión ambiental, en concordancia con los lineamientos de la Política Nacional Ambiental al 2030, que fue aprobado por el Decreto Supremo 023-2021 MINAM, como también la Política Nacional Agraria del año 2021 al 2030. Y esto también se suma el Decreto Supremo 017-2021 MIDAGRI, que es la Política y Estrategia Nacional de los Recursos Hídricos. Esto también se suma el Decreto Supremo 006-2015 MIDAGRI, que es la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Y también el Decreto Supremo 009-2013 MINAGRI y otras políticas sectoriales en el sector MIDAGRI. Los antecedentes tenemos desde la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el OPE, más conocido como el OPE, la Ley, el Marco de Modernización del Estado, Ley General del Ambiente, Ley del Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Está también la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Está también el decreto legislativo que fortalece el funcionamiento de las autoridades competentes en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, a través del decreto legislativo 1394. Tenemos la ley 26821, Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales. Tenemos también la ley 29325, que es la ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, conocido como CINEFA. También tenemos la Ley de Creación del Servicio Nacional de Certificaciones Ambientales para las Inversiones Sostenibles, SENACE, Ley General de Recursos Hídricos, Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley Forestal y Fauna Silvestre. Entre estas también tenemos la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que aprueba también sus disposiciones complementarias a promover las zonificaciones forestales, Ley de Gestión Integral de Residuos. También tenemos la ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de inversiones en el país. Ley de promoción de las inversiones para el crecimiento económico y desarrollo sostenible. Ley de organizaciones y funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario. Está también la ley que regula la quema en pie de cultivos de caña de azúcar y establece disposiciones para la adecuación de nuevos métodos de cosecha, salvaguardando la salud pública y el desarrollo sostenible del sector, ¿no? Es interesante esta ley. Ley 2744, Ley de Procedimiento Administrativo General. Ley 29735, ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú. El Decreto Supremo 023-2021 MINAM, la Política Nacional del Ambiente al 2030. Tenemos también la Política Nacional Agraria del 2021 al 2030. Tenemos también el Decreto Supremo que aprueba los lineamientos de organización del Estado. Y por último, tenemos la Resolución Ministerial 080-2021 MIDAGRI, que aprueba el texto integrado del Reglamento de Organizaciones y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. En marco jurídico específico, también tenemos el reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental,
Tenemos el Reglamento de Gestión Ambiental en el sector agrario y riego. Tenemos también el Reglamento sobre transparencia y acceso a la información pública ambiental y participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales. Tenemos disposiciones especiales para los procedimientos administrativos de autorizaciones y certificaciones para los proyectos de inversión en el ámbito del territorio nacional. También tenemos la disposición especial para la ejecución de procedimientos administrativos y otras medidas de impulsar proyectos de inversión pública y privada. También tenemos la directiva para fortalecer el desempeño de la gestión ambiental sectorial. Tenemos la primera actualización también del listado de inclusión de proyectos, ¿no? Como habíamos visto el día de ayer. Eh, También está la segunda modificación, ¿no? La resolución ministerial 0202-2019 MINAM. Y también tenemos la resolución ministerial, la primera, ¿no? El primer listado, la 157-2011 MINAM, y normas modificatorias con relación a las actividades del sector agrario y riego. Bien, veamos acá con detalle. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego tiene la responsabilidad de formular y aprobar un reglamento de gestión ambiental sectorial actualizado y concordado con la normativa vigente del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿no? Es ella. Asimismo, también la Ley de Organización y Funciones del MIDAGRI define la naturaleza jurídica, el ámbito de competencia, las funciones y organizaciones básicas del MIDAGRI. Y esto va en concordancia también con el texto integrado de Reglamento de Organización y Funciones, ¿no? El ROF, y también aprobado por la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios. Esto es importante. Que ya lo habíamos visto, es el órgano de línea que depende del Viceministerio de Desarrollo Agrario, Desarrollo de Agricultura Familiar y de Infraestructura Agraria y Riego, así como el encargado de implementar acciones en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental para la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables de competencia sectorial, así como promover la gestión, eficiencia de las tierras de aptitud agraria. En el texto integrado del ROF, ¿no? Del MIDAGRI, indica que la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, ¿no? Tiene la función de proponer planes, programas, estrategias, normas y lineamientos para mejorar la gestión ambiental del sector agrario y de riego y el aprovechamiento sostenible del recurso suelo de uso agrario, así como para reducir la vulnerabilidad y la adaptación y mitigación al cambio climático. Desde su creación, la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios tiene como objetivo promover y regular la gestión ambiental sectorial. Asimismo, a la fecha, el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario, aprobado por el Decreto Supremo 019-2012, bueno, que ya existía, ¿no? Ha quedado desfasado, por lo que se necesita revisarse y ser actualizado respecto de nuevas normativas legales que han replanteado la gestión ambiental, así como la operatividad del sistema de evaluación de impacto ambiental, conforme al siguiente detalle, ¿no? Ley de creación del SENACE, Ley de promoción de inversiones y crecimiento económico y desarrollo sostenible, Ley de procedimiento administrativo general, modificación del listado de inclusión de proyectos sujetos al CIA, ¿no? Anexo 2, en lo que es el rubro agrario y que se refiere, ¿no? Está también el Decreto Supremo 054-2013 PCM, ¿no? La Presidencia del Consejo de Ministros, y que crea la figura del Informe Técnico Sustentatorio, ¿no? Denominados ITS. Como también el Decreto Supremo 060-2013 PCM, que regula la formulación,
aprobación e implementación de los términos de referencia para proyectos y actividades con características comunes y similares, en concordancia con el artículo 39 del reglamento de la ley del SEIA, aprobado por Decreto Supremo 019-2009 MINAM. Entonces, veamos estas nuevas normativas legales que han surgido, ¿no? Antes, bueno, después de la promulgación del Reglamento de Gestión Ambiental del año 2012, ¿no? Y que se fueron actualizando, fueron desarrollándose nuevos mecanismos, ¿no? Tanto en la Ley de Creación del Servicio Nacional de Certificaciones Ambientales, ¿no? Con el fin de poder destrabar a los diferentes ministerios, ¿no? Y básicamente el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Agricultura en aquel entonces, ¿no? Los proyectos, tanto estudios de impacto ambientales detallados, semidetallados, o declaraciones de impacto ambientales, o los otros instrumentos ambientales correctivos, ¿no? Antes todo estaba en un solo lugar, y por ello que era el tiempo de 3, 6, 9, un año, más de un año incluso para su revisión, ¿no? Luego tuvimos lo que es la creación de la Ley de Promoción de Inversiones para el Crecimiento Económico y Desarrollo Sostenible, ¿no? También recordemos que se creó el INVIERTE-P, ¿no? Anteriormente era el SNIP, ¿no? El Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no? Que tenía otros procedimientos, ¿no? Y que a partir de la ley de promoción de las inversiones también se fue desarrollando, ¿no? Nuevos procedimientos, ¿no? Que simplificaba costos, tiempos, brechas, ¿no? Y también tenemos a ello ley de procedimientos administrativos generales, ¿no? Que también se van actualizando, la modernización del Estado, ¿no? Y sus diferentes procedimientos. Todo eso conllevó a que se pueda justificar, ¿no? Que el reglamento anterior está desfasado, porque necesita revisarse y ser actualizado respecto a las nuevas normativas legales, ¿no? Que justamente las que mencionamos, ¿no? Y por supuesto también el, está también las modificaciones, ¿no? De los listados, ¿no? Año 2011, ¿no? Que se emitió el primer listado, 2013, 2017, 2019, ¿no? Conforme fue pasando los años, se han ido actualizando el listado, se fue precisando, entonces ya requería otro procedimiento, ¿no? Otras simplificaciones, tanto económicos como de tiempos, ¿no? Más eficientes se requería, ¿no? Y también, sumando eso también, la creación de la figura, ¿no? La figura del informe técnico sustentatorio, ¿no? En este caso para las ampliaciones de ciertos proyectos, ¿no? Si hablamos netamente del sector agrario, ¿no? Aquí. De otro lado, la gestión ambiental sectorial requiere regular la incorporación de una herramienta como la ficha técnica ambiental. ¿Por qué? Al igual que en los sectores de saneamiento, que también tienen sus fichas técnicas ambientales, y transportes también, permite prever la gestión ambiental de actividades no sujetas al SEIA, ¿no? O sea, las actividades que no están dentro, estipuladas, ¿no? En el SEIA, ¿no? Y que requieren impulsar procesos de adecuación ambiental también, y o de formalización enfocados a la sostenibilidad, competitividad y productividad del sector. El proyecto de reglamento, ¿no? De gestión ambiental del sector agrario incorpora respecto de la operatividad del SEIA, la regulación e implementación de la clasificación anticipada de proyectos y actividades con características comunes y similares, conforme lo provee el artículo 39 del reglamento de la ley del SEIA, ¿no? Si bien es cierto, justifican también acá, ¿no? La reincorporación de una ficha técnica ambiental, así como lo tienen los otros ministerios, ¿no? Esto va a permitir
prever la gestión ambiental activa, ¿no? Lo que no están dentro del proyecto, ¿no? Y sea más fácil también su revisión y como también el cumplimiento, ¿no? De los compromisos ambientales, ¿no? A pesar que los impactos no sean tan considerados. Debe tenerse presente que en 2017 la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del MIDAGRI transfirió parte de sus funciones al Servicio Nacional de Certificación Ambiental, ¿no? Al SENACE, conforme a lo previsto en la Ley 29.968. Dicha transferencia se declaró finalizada con resolución y publicada el 11 de julio de 2017, ¿no? Y el SENACE asumió las funciones que le corresponden el 14 de agosto de 2017, ¿no? Y con el siguiente detalle, ¿no? Revisar y aprobar los estudios de impacto ambiental detallados y dentro de esos detallados sus modificaciones, actualizaciones e informes técnicos sustentatorios, como también solicitud de clasificación y de aprobación de términos de referencia, acompañamiento en la elaboración de la línea base, plan de participación ciudadana y demás actos o procedimientos vinculados a las acciones antes señaladas, como también administrar el registro de entidades autorizadas a elaborar estudios ambientales, ¿no? Las consultoras, ¿no? Tanto persona natural como jurídicas. Administrar el registro administrativo de carácter público y actualizado de certificaciones ambientales concedidas o denegadas, o de cualquier otro registro de denominación similar, que deba formar parte del registro administrativo de certificaciones ambientales a cargo del SENACE. Entonces, todas estas funciones, ¿no? Fueron transferidas al SENACE, ¿no? Ya no las realiza en este caso MIDAGRI, ¿no? Del año 2017 ya se tiene, ¿no? Hablando del SENACE. Asimismo, en la resolución del Consejo Directivo 019-2019 UEFA, publicada el 25 de abril de 2019, se aprobó la transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental del sector agricultura y riego, el Ministerio de Agricultura y Riego, ahora Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, al organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Fue uno de los ministerios que inmediatamente hicieron la transferencia, miren. 2017, transferencia al SENACE. Un par de años, 2019, la transferencia al OEFA, ¿no? Justo lo que hablábamos ayer, ¿no? El tema de que el OEFA sabe, ¿no? De acuerdo a los registros, sabe dónde se encuentran los diferentes actividades, lugares de acopio, lugares donde se hacen actividades agrícolas, agropecuarias, entre otras, ¿no? Debe recordarse que el numeral 5 del artículo 5 de la Directiva para fortalecer el desempeño de la gestión ambiental sectorial, aprobada con resolución ministerial 018-1012 MINAM, fue publicada el 28 de enero de 2012, establece que las autoridades ambientales sectoriales deben de aprobar o actualizar, previa opinión favorable del Ministerio del Ambiente, el Reglamento de Protección Ambiental Sectorial, que es el documento sectorial que define los principios, lineamientos, derechos, obligaciones y procedimientos aplicables a las personas y a los titulares de las actividades sectoriales, así como los instrumentos de gestión ambiental respectivos. La propuesta de este reglamento, ¿no?, materia de la presente exposición de motivos, ¿no?, es el resultado de un proceso de 3 años en los que se formuló una primera versión enriquecida con comentarios, observaciones, sugerencias, opiniones técnicas a entidades públicas con competencias ambientales fuera del sector, así como por los órganos de línea, programas, proyectos especiales, organismos públicos adscritos al MIDAGRI y por el MINAM, que formuló opinión previa favorable en el 2021 y en el 2023, remitiendo una matriz
de comentarios y observaciones planteados por la Autoridad Nacional del Agua, el CERFOR, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, o el CERNAM, y el CERFOR, el SENACE y el OEFA también, ¿no? O sea, como les mencionaba, ¿no? Se hizo todo un consenso, ¿no? Se pidió opinión favorable a los diferentes proyectos, programas, líneas, organismos públicos adscritos al MIDAGRE, también por el MINAM, ¿no? Como también sus diferentes, en este caso, áreas adscritas también al MINAM, para que puedan también dar opinión, ¿no? En temas ambientales, porque están muy relacionados, ¿no? Los temas agrarios, de infraestructuras, ¿no? Están ligados con temas del medio ambiente, ¿no? Como también parte de sus procedimientos. Entonces, vemos que en el año 2021 ya había una opinión favorable, ¿no? En el año 2023 se remite una matriz de comentarios y observaciones, ¿no? Que después fueron subsanadas, ¿no? La propuesta de esta resolución, perdón, de este reglamento, materia de la presente exposición de motivos, es el resultado de un proceso de 3 años. Me parece que esto era la ley. Sí, sí, esto ya se había mencionado, disculpe. Bien, entonces, luego, del 2023, a través de la Dirección General de Políticas, ¿no? Remite el informe, tal, una matriz de comentarios y observaciones planteados por la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ¿no? El CERFOR también, ¿no? El SENACE y el OEFA, por supuesto, ¿no? Otorgando opinión previa favorable a la versión final del proyecto con oficio tal, 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 el 24 de noviembre del 2023, ¿no? Finalizando ya el 2023. Bien, esa es la línea de tiempo del proceso que se llevó para la formulación y validación de la propuesta de este reglamento de gestión ambiental del sector agrario y riego, ¿no? En 2019 se hizo una adecuación, ¿no? La primera versión en revisión. El 2020 se inició el proceso, ¿no? De verificación final. 2021 se hizo un retroceso de la modificación y el 2022 inició el proceso, ¿no? De una nueva versión de consulta, ¿no? El 2023 se hace el trámite de aprobación, ¿no? Y el 2024, el 10 de julio de 2024, ¿no? Se promulga el anhelado reglamento de gestión ambiental en el sector agrario y riego. Entonces, este reglamento, en línea con la directiva para fortalecer el desempeño de la gestión ambiental sectorial, aprobada con resolución ministerial 018-2012, en esencia es una norma sectorial que regula la formulación, trámite, revisión, evaluación y aprobación de los instrumentos de gestión ambiental aplicables a los proyectos y actividades agrarias, que señalan la obligación ambientales que los titulares de dichos proyectos y actividades deben de cumplir, a la vez que establece un régimen de transición y adecuación ambiental respecto de un estatus de la gestión ambiental sectorial anterior que se pretende optimizar y mejorar atendiendo a los problemas públicos, necesidades y evidencias que exigen, en algunos casos, la precisión de los objetivos y acciones. ¿Qué es un reglamento de gestión ambiental sectorial? ¿No? Se lo denomina como un régimen, ¿no? De transición y adecuación, obligaciones ambientales, por supuesto, pero básicamente es una norma sectorial, es la que regula los instrumentos de gestión ambiental, o también llamado reglamento de protección ambiental.
Vamos a ver ahora los análisis de la constitucionalidad y legalidad de la propuesta, ¿no? O sea, efectivamente hay una iniciativa, ¿no? Por parte del gobierno central a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ¿no? Pero orgánicamente, ¿cómo es lo que se desarrolla, ¿no? O sea, ¿cuáles son los procedimientos que se llevó, ¿no? ¿Cuáles son las justificaciones, ¿no? ¿Qué parte de la Constitución, qué parte de las normativas, de las leyes orgánicas, en este caso ministeriales o también del Poder Ejecutivo, facultan, ¿no? A poder desarrollar estos? El numeral 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú establece que la persona tiene derecho fundamental a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida. Asimismo, en su artículo 66 se señala que los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación y que el Estado es soberano en su aprovechamiento y que por ley orgánica se fijan las condiciones para su utilización y otorgamiento a particulares. Ok, hay facultad entonces constitucionalmente, ¿no? También, de acuerdo con lo establecido por el Tribunal Constitucional, en reiteradas jurisprudencia, el ambiente es un sistema, es decir, un conjunto de elementos que interactúan entre sí e implican el compendio de elementos naturales, ¿no? Tanto seres vivientes o inanimados, sociales y culturales existentes en un lugar y tiempo determinados, que influyen en la vida material y psicológica de los seres humanos. Por dicha razón, es objeto de protección jurídica y de forma parte del bagaje de la tutela de los derechos humanos en la medida que alude a todas las condiciones esenciales que permite al ser humano, de una manera directa o indirecta, de su sana existencia o coexistencia. Ok, ya tenemos, entonces, establecido lo que dice el Tribunal Constitucional también, ¿no? De esa reiterada jurisprudencia. En tal sentido, el derecho al ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida no es un atributo subjetivo del ser humano, sino que desde la perspectiva constitucional es un componente esencial para el pleno disfrute de otros derechos igualmente fundamentales reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. En esa medida existe la obligación concurrente del Estado y de los particulares de mantener un ambiente equilibrado y adecuado a fin de que la vida humana exista en condiciones dignas en términos ambientales. Sobre la base de la Constitución, el artículo 1 del título preliminar de la Ley 28611, que es nuestra Ley General del Ambiente, señala también de manera expresa que toda persona tiene derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado, adecuado para el pleno desarrollo de la vida y deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental. Esto es súper interesante, ¿no? A una efectiva gestión ambiental y de proteger al ambiente, asegurando particularmente la salud de las personas de forma individual y colectiva. Entonces, después de tener una gran referencia, ¿no? De la Constitución, del Tribunal Constitucional, sobre ello también nosotros tenemos una Ley General del Ambiente, ¿no? Donde estipula también, donde también enmarca, ¿no? Tanto los derechos que tienen las personas, ¿no? Los seres humanos, pero también el deber, ¿no? De poder contribuir a una efectiva gestión ambiental. Pero ¿de qué manera puede contribuir si es que no tengo las herramientas o los mecanismos para poderlos realizar, ¿no? Que estos se dan a través de las leyes, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Tiene que ser materia también de poder sustentar, ¿no? Para poder desarrollar un nuevo reglamento donde pueda también crear estas herramientas, estas facilidades
¿no? También compromisos en asuntos ambientales, ¿no? Sigamos. En ese marco, en concordancia con el principio de prevención consagrado en el artículo 7 del título preliminar de la Ley General del Ambiente, ¿no? Recuerden que tenemos principios, derechos también, ¿no? Dentro de la Ley General del Ambiente. Y el principio de prevención hace mención a esto, ¿no? Constituye objetivos prioritarios de la gestión ambiental en el Perú. La prevención, la vigilancia y las intervenciones para evitar la degradación ambiental a través de los instrumentos de gestión ambiental como medios operativos para efectivizar de manera funcional o complementaria el cumplimiento de la Política Nacional del Ambiente y las normas ambientales que rigen el país. Recordemos también que tenemos una Ley General del Ambiente, tenemos una Política Nacional del Ambiente y, por supuesto, normas ambientales que rigen el país, ¿no? En diferentes materias, ¿no? De acuerdo a los diferentes sectores también. Así esto también se agrega el artículo 24 de la Ley General del Ambiente, que señala que toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras actividades, así como las políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar impactos ambientales de carácter significativo, está sujeta al sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Y según el numeral 58.1 del artículo 58, ¿no? De esa norma, los ministerios, sus organismos públicos descentralizados, así como los organismos regulatorios o de fiscalización, ejercen funciones y atribuciones ambientales sobre las actividades y materias señaladas en la ley. A su vez, el artículo 26 de la Ley General del Ambiente indica que la autoridad ambiental competente puede establecer y aprobar programas de adecuación y manejo ambiental, ¿no? Los PAMAS, para facilitar la adecuación de una actividad económica a obligaciones ambientales, obligaciones ambientales nuevas, debiendo asegurar su debido cumplimiento en plazos que establezcan las respectivas normas a través de los objetivos de desempeño ambiental explícitos, metas y cronogramas de avance de cumplimiento, así como las medidas de prevención, control de mitigación, recuperación y eventual compensación que corresponda. Los informes que sustentan la definición de plazos y medidas de adecuación, los informes de seguimiento y avances en el cumplimiento del PAMA, tienen carácter público y deben estar a disposición de cualquier persona interesada. Para eso están las CIARs también, ¿no? El incumplimiento de las acciones definidas en el PAMA, sea durante su vigencia o a finales de esta, se sanciona en términos administrativos, sin perjuicio de las sanciones civiles o penales que haya lugar. Entonces vemos acá la importancia de tener una ley general del ambiente, ¿no? ¿Recuerdan ustedes, año 2008, la creación del Ministerio del Ambiente? ¿No? Bien que mal, para un beneficio a nuestro país, ¿no? Se apresuraron muchas cosas, pero enhorabuena que tenemos esta ley. Y justamente ahora nos damos cuenta, ¿no? De cuán importante es tener una ley, por qué se requería un ministerio, justamente para poder desarrollar estas políticas públicas en asuntos ambientales, desarrollar normativas, mecanismos que puedan regular, puedan sustentar también los diferentes proyectos, los diferentes programas en los diferentes niveles de gobierno. Y esto acá también nos resalta, ¿no? Justamente en este artículo, ¿no? En el artículo 24, que toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras actividades, así como políticas y planes y programas públicos susceptibles a causar impactos ambientales de carácter significativo, está sujeta al CEIA, ¿no?
y según el numeral 58.1, el artículo 58, ¿no? Norma los ministerios, sus organismos públicos descentralizados, así como los organismos regulatorios o fiscalización, ¿no? Y ejercen funciones, atribuciones ambientales sobre las actividades y materias señaladas en la ley. Vamos a ver ahora la ley orgánica. En el contexto del artículo 3 de la ley 26.821, no ley orgánica, denominada Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no? Para el aprovechamiento, perdón, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales. Y define los recursos naturales como todo componente de la naturaleza, que es susceptible también de ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción de esas necesidades, y que además tenga un valor actual o potencial en el mercado, tales como las aguas superficiales y subterráneas, el suelo, subsuelo y las tierras por su capacidad de uso mayor, ya sean agrícolas, pecuarias, forestales y de protección. Sumando esto, la diversidad biológica, como las especies de flora, fauna y los microorganismos o protistos, los recursos genéticos y los ecosistemas que dan soporte a la vida. Además, también están los recursos hidrocarburíferos, los hidroenergéticos, los eólicos, los solares, los geotérmicos y similares, la atmósfera y el respeto radioeléctrico, los minerales, los demás considerados como tales, deben tenerse presente que el paisaje natural, en tanto sea objeto de aprovechamiento económico, es considerado también un recurso natural para efectos de la legislación vigente. Qué interesante, ¿no? Acá nos da a entender todo la responsabilidad que tiene, en este caso, la persona, o sea, los derechos, ¿no? A poder utilizar todos esos recursos, pero también las obligaciones que tiene, ¿no? Que tiene que también de salvaguardar, de cumplir con con los instrumentos ambientales, ¿no? Se resume a todo eso, ¿no? Cumplir con minimizar los impactos, controlarlos, ¿no? Qué interesante. Sigamos. Ahora, de acuerdo a la ley 29, perdón, al artículo 29 de la ley 26.821, una de las condiciones del aprovechamiento sostenible de recursos naturales por particulares es el cumplimiento de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental. Bueno, ¿eh? Y el artículo 17 de la 28.24.5, Ley del Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, indica que las autoridades sectoriales ejercen sus funciones ambientales sobre la base de sus leyes correspondientes, de conformidad con la política nacional, política ambiental nacional y las políticas sectoriales, en el marco de los principios de la gestión ambiental contenidos en los artículos 5 de dicha ley. En tanto, el artículo 9, el reglamento de este marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, establece que la competencia del Estado en materia ambiental tiene carácter compartido y es ejercida por las autoridades del gobierno nacional, regional y por las municipalidades, en el marco de sus actividades, en el marco de sus competencias establecidas en la Constitución Política del Perú y en sus respectivas leyes orgánicas, ¿no? Leyes orgánicas municipales, regionales, ¿no? Y leyes específicas de organizaciones y funciones. Entonces vemos aquí que la responsabilidad es compartida, ¿no? Tenemos diferentes normativas, desde la Ley General del Ambiente, tenemos también la ley del sistema, del marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, las políticas ambientales, la ley de recursos naturales, ¿no? Que compromete, ¿no? A las competencias de los diferentes niveles de gobierno, a cumplirlas, ¿no? Y en marco a eso, ¿no? Se desarrolla a través de los ministerios los diferentes programas, los diferentes
mecanismos, ¿no? En temas ambientales y como también las políticas o las normativas que se van a desarrollar, ¿no? En concordancia con lo que estamos conversando ahorita. Luego también está la Ley Orgánica de Poder Ejecutivo, conocida como la LOPE, ¿no? Y que también indica en el artículo 44 de la Ley 29.158, los sistemas están a cargo de un ente rector, que se constituyen en su autoridad técnico-normativo a nivel nacional, dictan las normas y establecen los procedimientos relacionados con su ámbito, coordina su operación técnica, y es responsable de su correcto funcionamiento en el marco de la presente ley, sus leyes especiales y sus disposiciones complementarias. No habla específicamente, es cierto, ¿no? Pero sí sabemos quién es el ente rector, ¿no? En temas ambientales, el Ministerio del Ambiente, ¿no? Donde dicta las normas, establece los procedimientos relacionados con el ámbito, ¿no? Coordina operaciones técnicas y es responsable de su correcto funcionamiento. Entonces, a través de la ley 24.446, ley del CEIA, y sus normativas reglamentarias, modificatorias y conexas, señala que el CEIA es un sistema funcional por su carácter multisectorial, ¿no? Tenemos la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿no? Donde están todo el listado de los diferentes ministerios, ¿no? Y sectores. Multinivel, transversal a políticas y normas ambientales de los distintos sectores. Y a la vez, un sistema único y coordinado, enfocado en la identificación, prevención y supervisión y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos de carácter significativo que pudieran generar los proyectos de inversión pública, privado, capitales mixtos, que a partir de la actividad, ya sea construcción, obras u otras intervenciones, puedan causar impactos ambientales negativos de carácter significativo. Y en funcionamiento y eficiencia del CEIA está en relación directa con las funciones y la operatividad de las autoridades ambientales competentes. En ese extremo, en concordancia con la primera disposición complementaria final del Decreto Supremo 019, que es el reglamento del CEIA, las autoridades ambientales competentes, bajo responsabilidad, deben elaborar y actualizar sus normas en materia de evaluación de impacto ambiental, adecuándolas y concordándolas con la ley del CEIA y sus normas reglamentarias, modificatorias y conexas. El día de ayer que vimos el listado de los diferentes proyectos que están incluidos dentro del CEIA, hemos visto también que al lado había también las competencias transferidas a gobiernos regionales y locales, ¿no? Básicamente, compromete a estas, ¿no? Pero sin embargo, está aún habiendo la actualización, la modernización del Estado. Sabemos que los gobiernos regionales, ¿no? Están aún avanzando en poder implementar sus diferentes mecanismos de información ambiental, sus mecanismos también territoriales, ¿no? Las zonificaciones ecológicas económicas. En muchas regiones están ahorita en un proceso ya de poder culminar, ¿no? Unas que otras que están ya desde el año 2012, 2015, 2020, ¿no? Sin embargo, hay regiones que ya cuentan con zonificaciones ecológicas económicas, ¿no? Que esto aporta y ayuda muchísimo, ¿no? Cuentan también con gerencias ambientales, ¿no? No solamente una oficina o una dirección, ¿no? Entonces, esto de allí va a poder fortalecer, ¿no? Y también colaborar con actualizar esas normas en materia de evaluación de impacto ambiental, ¿no? De acuerdo a las situaciones, a las realidades que tiene cada región, ¿no? Y esto, conforme va avanzando, se va a poder formalizar, se va a poder regularizar todos los asuntos ambientales que están todavía pendientes, ¿no? Y de esta manera se va a poder contribuir al, a lo que es la complementariedad, ¿no? De estas informaciones que se necesitan en ámbitos de responsabilidad ambiental.
Bien. También en el numeral 5.1 del artículo 5 de la Directiva para fortalecer el desempeño de la gestión ambiental sectorial, aprobada por Resolución Ministerial 18/2012 en INAM, señala que las autoridades ambientales sectoriales deben aprobar o actualizar, previa opinión favorable del MINAM, el Reglamento de Protección Ambiental Sectorial, como documento que define los principios, lineamientos, derechos, obligaciones y procedimientos aplicables a los titulares de las actividades sectoriales, así como la regulación sobre los instrumentos de gestión ambiental. Finalmente, debe tenerse presente que el Reglamento de Gestión Ambiental del sector agrario y riego tiene como requisito ineludible para su aprobación la opinión previa favorable que debe otorgar el MINAM en su condición de ente rector del CEIA y Autoridad Ambiental Nacional, conforme lo prevé el literal D del artículo 7 del reglamento del CEIA, en concordancia con el artículo 9 de la Ley 28.24.5, Ley del Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que modifique el artículo 4 de la Ley 26.410, ¿no? En el extremo que el MINAM es responsable de emitir opinión previa, favorable, según corresponda, y coordinar con las autoridades competentes sobre los proyectos de reglamento u otros dispositivos legales de carácter general relacionados a los procesos de evaluación de impacto ambiental y sus modificadores y sus modificaciones, además de opinar sobre los proyectos de legislación con implicancia ambiental en los casos de institucionalidad, instrumentos de gestión o de políticas ambientales, y la opinión es requisito previo para su aprobación. Entonces, sí o sí, el MINAM también está involucrado, ¿no? O sea, ellos son los que dan, por así decir, la última palabra, ¿no? En sus diferentes direcciones, ¿no? En consenso, ven, ¿no? Las condiciones en que se encuentran diferentes sectores, básicamente en el tema agrario, ven las condiciones en que se encuentran, ¿no? Y también el MINAM tiene eh, instituciones adscritas, ¿no? Que tienen mucha relación y en los cuales ellos también conocen, ¿no? Saben también porque tienen, cada ministerio tiene sus diferentes direcciones generales de asuntos agrarios, direcciones generales de asuntos socioambientales, ¿no? En otros ministerios, ¿no? Y así. Entonces, es de gran compromiso, de gran responsabilidad que el Ministerio del Ambiente dé su pronunciamiento, ¿no? Ante estos procedimientos o estas actualizaciones normativas. Como resultado de la revisión de la normativa ambiental sectorial, se concluye que el grueso de los proyectos y actividades del sector agrario y riego no generan impactos ambientales negativos de carácter significativo. Ergo, se encuentran fuera del CEIA. Asimismo, algunos de estos no cuentan con instrumento de gestión ambiental aprobado, por lo que requiere adecuación ambiental, y para la formalización de sus actividades, sin perjuicio de las medidas sancionatorias y de fiscalización ambiental. Entonces, se hizo un análisis, ¿no? Las actividades agrarias, ¿no? Se le denomina, ¿no? Como que no generan impactos ambientales negativos, significativos, ¿no? Sin embargo, hay ciertas actividades dependiendo, pues, ¿no? Dependiendo de las cantidades, las unidades, las extensiones, ¿no? Que de acuerdo a eso también se realiza, ¿no? Para eso también hay un listado, ¿no? Previo, donde se puede ya determinar, ¿no? Qué procedimiento se debe realizar, ¿no? Otro punto importante también es considerando el riesgo ambiental. Se incrementa en función al medio o al área de influencia donde se instalan y o despliegan actividades agrarias y de riego. ¿Se acuerdan que ayer hablamos sobre el tema de evaluaciones y riesgos? ¿No? Que dentro de los proyectos de inversión pública, uno de los requisitos es que las poblaciones de riego, los índices de riego sean mínimos, ¿no?
para que se pueda invertir y no sea una infraestructura o una actividad que esté en peligro de pérdida y se pueda perder más que todo el valor humano, como también las infraestructuras que se hayan podido realizar, ¿no? Y dada la precariedad de la tenencia de la tierra, la falta de títulos habilitantes y la necesidad de establecer la viabilidad ambiental de dichas actividades, es que este reglamento, ¿no?, está priorizando a los pequeños productores. ¿Quién prioriza? A los pequeños productores, ¿no? A los pequeños productores titulares de actividades fuera del SEIA que no superen los umbrales en materia de impacto ambiental, a efecto de iniciar un proceso de adecuación ambiental ordenado, coherente y estratégico, que encuentre en el programa de adecuación y manejo ambiental, los PAMAS, pero sobre todo en la ficha técnica ambiental, los mecanismos que permitan la regularización técnico-administrativa a la vez que planificar la gestión ambiental sectorial, sustentada en la supervisión y fiscalización ambiental, pero también en la incorporación de estos pequeños productores como socios estratégicos por su vinculación con el ámbito agrario y la generación de impactos ambientales que coadyuven en la recuperación de los bosques, en lucha contra la desertificación y la deforestación y el cambio climático a través de las actividades sostenibles. Entonces, eh, básicamente, entonces, ¿a quién está priorizando esta normativa? Recordemos que los pequeños productores, pequeños y medianos productores, es la mayoría en porcentaje de la actividad agrícola que se mueve en el país. Ok, sí existen agroexportadoras y todo ello, ¿no? Pero la que mueve más son los pequeños y medianos agricultores, ¿no? Y también la agricultura familiar. Entonces, estos instrumentos, tanto el PAMA como también la ficha técnica ambiental, van a ser los mecanismos que van a poder ayudar a regularizar estas actividades. Nos estamos dando cuenta de la importancia, ¿no?, de poder justificar este reglamento, ¿no? O sea, cuáles han sido los criterios, tanto legales, sociales también. Recordemos que en la agricultura, ¿no?, quienes estamos hoy en día aquí, en este tema que nos interesa, quienes también laboramos, ¿no?, quizás en una entidad pública o entidad privada, o somos consultores, o en este caso estamos aprendiendo, y tenemos la tendencia a desarrollar y ampliar nuestros conocimientos en temas ambientales del sector agrario, sabemos que la agricultura es una de las actividades de mayor riesgo para el pequeño como para también el grande. Lamentablemente, los efectos del cambio climático incrementan el riesgo a poder perder ya sean cultivos, ya sean programas o alterar proyectos también, ¿no? Incluso alterando el calendario agrícola, ¿no? Donde no solamente se ve afectada las infraestructuras, ¿no?, sino también se ve afectadas las familias quienes se ven comprometidas o quienes viven o subsisten de estas, ¿no? Tanto de la mano de obra como también quienes la cultivan, ¿no? Y por supuesto que también la parte económica, ¿no?, que es la esencia también para el insumo de las semillas, fertilizantes y otros elementos importantes que se necesitan para la agricultura, ¿no? Bien, continuemos. Ahora, este reglamento no contraviene ni modifica la Ley General del Ambiente, ¿no? Hay que aclararlo, ¿no? Siempre va en los, en estos manifiestos, siempre van aclarando eso, ¿no? Este reglamento no va a alterar, no va a modificar la 28611, ¿no? Y tampoco su reglamento, ¿no? Entonces, se precisa que las funciones del MIDAGRI, como autoridad ambiental competente en relación con la del SENACE, las mismas que fueron transferidas con arreglo
¿no? La ley de creación del SENACE, conforme consta la resolución 194/2017, ¿no? Que se transfiere las funciones del Ministerio de Agricultura en aquel entonces al SENACE, como también el OEFA, ¿no? Que recibió de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, de Midagri, las funciones en materia de supervisión y fiscalización ambiental, de conforme a la resolución del Consejo Directivo, ¿no? De la OEFA. Entonces, los procedimientos administrativos reseñados por este reglamento se encuentran en concordancia con la Ley de Procedimiento Administrativo General también. Y estos son los principales aportes de la propuesta del Reglamento de Gestión Ambiental del sector agrario y riego, ¿no? Primero, regula de manera amplia y detallada los aspectos técnicos y procedimientos de la evaluación de los proyectos y actividades sujetos al CEIA y de los proyectos y actividades excluidos de dichos sistemas, así como sus modificaciones. Regula el proceso de adecuación ambiental de las actividades en curso que no cuentan con un instrumento de gestión ambiental aprobado en el sector agrario y riego. Tenemos estos dos entonces. Va a regular y detallar los aspectos técnicos y también va a regular el proceso de adecuación ambiental de actividades que ya están en curso. Otro también va a identificar cómo autoridades ambientales competentes del sector agrario y de riego, al MIDAGRI, a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios y al SENACE. Regula también la actualización de estudios ambientales y de los instrumentos de gestión ambiental. En concordancia con la Ley General del Ambiente, regula la responsabilidad ambiental de los titulares de los proyectos y actividades del sector agrario y de riego. Los aspectos procedimentales y técnicos de la generación de opinión técnicas vinculantes y no vinculantes en el marco de la evaluación de estudios ambientales e instrumentos de gestión ambiental complementario. Enfoque colectivo para los estudios ambientales e instrumentos de gestión ambiental complementarios. Regula también la clasificación anticipada de proyectos y actividades con características comunes y similares. También clasificación mediante la evaluación preliminar. Asimismo, también la aprobación de términos de referencia para proyectos con características comunes o similares. Asimismo, la evaluación y aprobación de informes técnicos sustentatorios. Además, la evaluación de fichas técnicas ambientales, como también la implementación de plataformas digitales para los procedimientos administrativos, ¿no? Entonces, tenemos acá una relación, ¿no? De qué va a beneficiar también este reglamento, ¿no? O sea, en qué va a ser breve también a los instrumentos ambientales. Tenemos aquí en lo que va a consistir este reglamento. La propuesta de reglamento se compone de 7 títulos, 99 artículos y 12 disposiciones complementarias finales, 7 disposiciones complementarias transitorias y 5 anexos, los cuales forman parte integrante del proyecto del Decreto Supremo. La estructura del proyecto de Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario y de Riego tiene como referencia el anexo 2 de la Directiva para fortalecer el desempeño de la gestión ambiental sectorial y que también es aprobada por la Resolución Ministerial 018-2012 MINAM, en concordancia con el reglamento de la Ley Marco para la producción y sistematización legislativa, que es aprobado por el Decreto Supremo 007-2022, Justicia, y la Resolución Ministerial 205-2023 MIDAGRI, que aprueba la Directiva General y que es la directiva para la formulación, trámite y aprobación de dispositivos legales del Ministerio de Desarrollo Agrario y de Riego, sus programas, proyectos especiales y organismos públicos adscritos, ¿no? Correspondiente indicar también, ¿no?, que la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental, ¿no?, del Ministerio del Ambiente,
en condición de autoridad ambiental nacional y ente rector del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ha formulado opinión previa favorable a la presente propuesta del reglamento, ¿no? La misma que ha sido incluida, ¿no?, en el informe, de conformidad con el literal J del artículo 9 de la Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, como también el literal C del artículo 17 de la Ley General de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Y a continuación se procede al análisis de disposiciones contenidas en la propuesta, ¿no? Veamos, es muy interesante. El objeto materia de la propuesta de norma es promover y regular la gestión ambiental de los proyectos de inversión y actividades del sector agrario y de riego, para los cuales se establece el vínculo con la jerarquía de mitigación en concordancia con las guías aprobadas por el MINAM y en concordancia también con la Constitución Política, ¿no?, y como también la Ley General del Ambiente, la Ley del Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y sus reglamentos, como también la Ley de Organizaciones y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Esto también está el Reglamento de Organizaciones y Funciones del MIDAGRE, como también las demás normativas legales aplicables a la gestión ambiental de los proyectos y actividades del sector agrario y de riego, incluyendo sus modificatorias y o sustitutorias. Pero especialmente el objeto o materia del reglamento está vinculado al numeral 5.1, ¿no?, del artículo 5 de la directiva para fortalecer el desempeño de la gestión ambiental sectorial, ¿no?, aprobada por el Decreto Supremo 018-2012 MINAM, ¿no? Entonces, básicamente, como dice, ¿no?, el objeto o materia de este reglamento de gestión ambiental, ¿no?, del sector agrario y riego está vinculada al numeral 5.1, que es fortalecer el desempeño de gestión ambiental sectorial, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Y la finalidad y objetivo del reglamento, en concordancia con las normas que sustentan su objetivo o materia, es la sostenibilidad ambiental de los proyectos de inversión y las actividades del sector agrario y riego, a partir de la protección ambiental que mejore la calidad de vida y el desarrollo integral de la población, de conformidad con los lineamientos de la Política Nacional del Ambiente 2030, ¿no?, que estos fueron aprobados tanto por la Política Nacional Agraria, ¿no?, que desde el año 2021 al 2030, como también la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, ¿no?, y también la Política Nacional Forestal y Fauna Silvestres y otras políticas sectoriales. Tenemos acá, hemos visto acá estos numerales, ¿no? Por ejemplo, habla sobre inversión en actividades del sector agrario, ¿no? Y tenemos acá una numeración, ¿no? Uno, acá está también la numeración 2, ¿no? Veamos en qué consiste, ¿no? Nos habla específicamente de la Ley General del Ambiente, ¿no? El artículo 3 que he mencionado, que era el rol del Estado en materia ambiental, ¿no?, que es a través de sus entidades y organismos correspondientes, diseña y aplica políticas, normas, instrumentos, incentivos y sanciones que sean necesarios para garantizar el efectivo ejercicio de derechos y cumplimiento de las obligaciones. Luego también tenemos la Directiva para fortalecer el desempeño de la gestión ambiental sectorial, ¿no?, aprobada por el Decreto Supremo 018-2012 MINAM. Y básicamente el punto 5.1 del artículo 5 lo que dice, ¿no? Las autoridades ambientales sectoriales deben aprobar y actualizar, previa opinión favorable del MINAM, el Reglamento de Protección Ambiental Sectorial, que es el documento sectorial que define los principios, lineamientos, derechos, obligaciones y procedimientos, y aplicables a las personas y a los titulares de las actividades sectoriales, así como los instrumentos de gestión ambiental respectivos. Y también está la Ley General del Ambiente, el artículo 5, ¿no?, que habla del principio de sostenibilidad, ¿no?, la gestión del ambiente y de sus componentes, así como el ejercicio y protección de los derechos que establece la presente ley,
se sustenta en la integración equilibrada de los aspectos sociales, ambientales y económicos del desarrollo nacional, así como la satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras generaciones. Y por último, el artículo 1, que nos habla del derecho y deber fundamental, ¿no? Así como decía también la Constitución, ¿no? Toda persona tiene derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado y en pleno desarrollo de vida. Entonces, bajo todos estos sustentos, ¿no? De la Ley General del Ambiente, también de la Directiva de Fortalecimiento y Desempeño de la Gestión Ambiental Sectorial, ¿no? Nos sustentan todos los principios para poder presentar y aprobar, ¿no? Bueno, ya se aprobó, pero en aquel entonces, cuando se hizo esta, esta opinión, ¿no? Se sustentaba bajo estas normativas. Y el ámbito de aplicación señala el alcance territorial del reglamento, ¿no? Los sujetos obligados a cumplir con la disposición allí contenidas, en tanto sean titulares de proyectos, ¿no? En este caso se refiere a los gobernadores o en este caso el titular de la municipalidad, el gobierno, el alcalde. ¿No? Entendiendo como tales la producción y transformación primaria agrícola y pecuaria, las irrigaciones, el afianzamiento hídrico, actividades de producción, transformación forestal y de fauna silvestre, entre otros similares, y relacionados con exclusión de aquellas actividades comprendidas bajo la competencia de otros sectores conforme a las normativas de esta materia, ¿no? Asimismo, la propuesta de este reglamento señala que las entidades públicas de los tres niveles de gobiernos, los programas, proyectos especiales, organismos públicos adscritos al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, en línea con el actual reglamento de gestión ambiental del sector agrario, están obligados a cumplir este reglamento que ya se tiene aprobado actualmente. Vamos a ver ahora las responsabilidades. El artículo 4 del proyecto, ¿no? Aborda de las responsabilidades ambientales de los titulares del proyecto, ¿no? Y actividades del sector agrario, ¿no? Con el objetivo y la finalidad del reglamento, en concordancia con el artículo 9 del título preliminar de la Ley General del Ambiente, ¿no? ¿Y qué nos dice? ¿No? Eh, la directiva para fortalecer el desempeño de gestión ambiental sectorial, aprobada por la resolución ministerial 018-2012 MINAM, el reglamento de gestión ambiental del sector agrario, innova en la reglamentación ambiental del sector al incorporar con carácter mandatorio el compromiso de los titulares de los proyectos y actividades agrarias y riego, sujetos o no al CEIA, nuevos o en curso, de cumplir con las obligaciones señaladas en el reglamento y en la legislación ambiental vigente, así como aquellas reseñadas en los estudios ambientales, en los instrumentos de gestión ambiental, complementarios y en cualquier otra regulación adicional dispuesta por la autoridad ambiental competente, además de las disposiciones, medidas administrativas y mandatos emitidos por el OEFA como entidad fiscalizadora ambiental EFA competente. Entonces, ¿de quién es responsabilidad ambiental, no? Son los titulares, ¿no? Para todo proyecto, para todas las áreas, para todas las oficinas, para todos los organismos adscritos, ¿no? Son responsables, ¿no? De los proyectos, actividades agrarias, sujetos o no al CEIA, ¿no? Bien, apreciados alumnos, nos vamos a quedar aquí. Está muy interesante, espero que sea de mucho interés también para ustedes. No nos descuidemos, vamos a continuar en la siguiente clase. Ya está faltando un poquito para poder terminar este tema de exposición de motivos, ¿no? Donde vamos a entender la razón, la raíz, el sustento legal, técnico, ¿no? Y aún falta todavía ver cuáles han sido los criterios para poder terminar los caudales, los volúmenes,
¿no? Los números de cabezas de ganado, ¿no? Por sus diferentes tipologías también, que lo vamos a ver en la próxima clase. No sé si habrá alguna consulta, alguna duda, encantado de poderlas responder respecto a lo que hemos visto el día de hoy. Muchas gracias, Ervin, muchas gracias, Joe, muchas gracias, Fabián. Nos estamos viendo entonces en la próxima clase. No se preocupen, esta diapositiva se las va a brindar a cada uno de ustedes. Revísenla. Es muy importante conocer, ¿no?, el trasfondo de las normativas que tenemos, ¿no? Si bien es cierto, yo voy a transmitir el conocimiento de las fichas técnicas ambientales, esos instrumentos ambientales, pero es importante saber el sustento, ¿no? O sea, cómo nació, cómo determinaron que era la cantidad de cabezas de ganado, ¿no? ¿Cómo determinaron que era la cantidad de volumen de almacenamiento de 3 millones de metros cúbicos? ¿Cómo saber el ingreso que sean 2 metros cúbicos por segundo, ¿no? Todos esos criterios es importante conocerlos porque es a partir de la realidad de la agricultura nacional que vivimos, ¿no? Entonces nos estamos viendo en la próxima clase. Cualquier información, cualquier duda que tengan o consulta, con gusto no duden de consultarme y estamos para responderlos. Por mi parte, muchísimas gracias. Nos estamos viendo en la próxima clase. Muy buenas noches con todos.